Dentro del mundo de la política existen misterios y casos en la que podemos apreciar similitudes a través del esoterismo, predecir más allá del futuro. Tal es el caso del presidente mexicano llamado Francisco I. Madero, quien derrocó al presidente Porfirio Díaz, político que gobernó México por 30 años. Francisco I. Madero, nacido en Parras, Coahuila, el 30 de octubre de 1873, fue empresario, abogado y político mexicano que se preocupaba por los problemas del país, apoyando a la gente de clase baja afectada durante el régimen porfirista. En 1911 tomó Ciudad Juárez junto a Pancho Villa, Pascual Orozco, entre otros revolucionarios. Durante el efímero gobierno de Francisco I. Madero, la cual duró en los periodos de 1911 a 1913, recibió duros arranques de la prensa, en la cual lo etiquetaban de un loco que se comunicaba con los muertos. Francisco I. Madero había sido marcado por el espiritismo desde 1891, cuando conoció casualmente las obras de Allan Kardec, padre de la doctrina espiritista. En San Pedro de las Colonias, Coahuila, al cumplir los 30 años de edad, inició formalmente su profesión de fe en el espiritismo. Regresaba de París dispuesto a poner en práctica una facultad que le había sido revelada en los círculos espiritistas parisinos. Según historiadores, fundó una sociedad de estudios psíquicos en San Pedro de las Colonias, Coahuila, con el objetivo de propagar la doctrina del espiritismo, iniciando sesiones en esa institución secreta donde Madero era el medium escribiente. Según Yolea Tortolero, el interés de Madero por el espiritismo y las actividades políticas caminaron con el mismo ritmo. Francisco I. Madero se comunicaba dentro de las sesiones con su hermano muerto Raúl y otro personaje llamado José Ramiro. Durante estos estados de trance se le reveló la misión de transformar la política de México. Los espíritus le incitaron a escribir La sucesión presidencial en 1910, libro considerado como el instrumento que propició la Revolución Mexicana. Se dice que Madero reconoció que las ideas que originaron el movimiento social no fueron las suyas. Madero llevaba una vida muy estricta, meditaba y oraba profundamente, solía retirarse a lugares solitarios, procuraba madrugar, ayunar y comía solo lo necesario, no bebía ni fumaba. Su preparación espiritual incluía un conocimiento claro y metódico de la historia. Leía los periódicos y las obras clásicas de la historia mexicana. Hacía notas de la situación política del país y llevaba un diario de sus actividades cotidianas. Francisco I. Madero, además de practicar el espiritismo, también perteneció a varias logias de la masonería, en la llamada Lealtad número 15, que compartía con José María Pino Suárez y tenía grandes cargos. Francisco I. Madero se le veían muchos problemas políticos y sociales, hasta llegar al punto donde sentía pasos en la azotea, prediciendo lo que iba a pasar en su gobierno, según el historiador Francisco Javier Cepeda Flores. Lo relata en su libro Jóvenes Abuelos, Historias de la Familia en la Revolución Mexicana. En uno de los capítulos del libro pone en evidencia, mediante un documento, la narrativa en la cual Madero tenía una visión de lo que iba a pasar. Escribe durante la cacería de Ciénega del Toro, una comunidad cercana a Arteaga, Coahuila, en la que Madero convocaba a una reunión a todos los gobernantes para ver la situación del país y de las posibles conspiraciones de Félix Díaz y Bernardo Reyes. Algo muy interesante de destacar en esta obra fue la cita en la cual podemos ver la narrativa. Había una junta felixista conspirando muy activamente contra el gobierno constitucional de nuestra república. Ya tenían resuelto para matar al presidente, que habían nombrado delegados y que se acercaran a los gobernadores del estado ofreciéndoles 200,000 pesos a cada uno que apoyaran la conspiración,
y que si no lo hacían serían sacrificados, que el primero que iban a sacrificar era al de Coahuila, Venustiano Carranza. Esto fue en diciembre de 1912, tal y como lo cita el historiador coahuilense Cepeda Flores, descendiente de un revolucionario llamado Rafael Cepeda de la Fuente. Ese día, en Ciénega del Toro, Coahuila, Gustavo Adolfo Madero, hermano del presidente, descubrió el apoyo de Huerta hacia los rebeldes y sus tratos con Félix Díaz, y le advirtió que Victoriano Huerta estaba tramando una conspiración en contra de él. Madero se mostró pacífico y tranquilo ante estas situaciones. Madero no quiso creer en que los demás le decían, porque debemos recordar que era un hombre de instituciones. No podía desconfiar del ejército, explica el historiador Carlos Betancur, quien a la distancia considera que fue uno de los principales errores que llevó al gobierno de maderista a la caída. Las presiones políticas por parte de los senadores de oposición, el cuerpo diplomático, continuaron, llegando al extremo de proponer a Huerta como gobernador general de México. Madero se entrevistó con el general para preguntarle al respecto de los rumores de esta propuesta. Huerta confirmó que era cierto, pero afirmó no estar interesado en aceptarla. Se detalla en el libro Temporada de Zopilotes de Paco Ignacio Taibo II. Detalla Paco Ignacio Taibo II lo siguiente: con su propia arma lo tomó prisionero y lo llevó con el presidente al Palacio Nacional, aunque le dijo todo a Madero y le mostró pruebas. Este no le cree, no le hace caso y Huerta vuelve a jurar lealtad y le pide su confianza. Además le prometió que en 24 horas se terminaría el combate. Entonces Madero dejó libre a Huerta y fue justo después de este acontecimiento cuando Huerta decidió dar el golpe final. En el libro de Temporada de Zopilotes de Paco Ignacio Taibo II viene detallado cómo fue el golpe de estado de 1913, llámese, dentro de la historia de México, la decena trágica. Este personaje histórico revela mucho misterio, así como los personajes del presente involucrados en sociedades secretas. Se dice que Madero se comunicaba desde el palacio con el espíritu Hidalgo y Benito Juárez para realizar la toma de decisiones políticas. ¿Será que Madero siguió por sus emociones o fue simplemente un error político al dejar a cargo a Victoriano Huerta? ¿O el espiritismo influyó en su muerte? Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, me ayudaría mucho si me dieras un like, suscribiéndote a mi canal. Déjanos tus opiniones o de qué te gustaría el siguiente video. Esto es Nibiru 55. Buenas noches.